Buenas amigas y amigos, vamos a finalizar eh, estas clases de semiología cardiovascular. Probablemente con la clase más importante de todo lo que abarca la semiología cardiovascular, que es el examen del tórax. Ya habíamos visto cómo es el examen físico de una manera general, ya vimos cómo se hace la anamnesis y cómo son los principales motivos de consulta de un paciente con algún problema cardíaco. Entonces ahora vamos a enfocarnos en lo que es el examen de tórax y en todos los que son sus aspectos, ya sea la inspección, la palpación, la percusión, si es que sirve o no, ya lo vamos a ver, y la auscultación. Entonces, dentro de la inspección tenemos que es la forma de que nosotros miramos a un paciente. Eh, nosotros en el examen del tórax tenemos que ver el área precordial, que es la porción del tórax donde se proyectan y las zonas más cercanas al corazón y los grandes vasos que tiene uno. Y nos sirve para evaluar el hábito corporal. Es decir, no es lo mismo un paciente delgado, como este paciente que está aquí, que son pacientes que generalmente pueden referir con mayor probabilidad un aparente aumento de la actividad cardíaca, ya sean latidos paraesternales, ruidos cardíacos más notorios. Y en los obesos es lo contrario. Ahora, eh, si bien la inspección es algo que sí se debería hacer, está en desuso en algunos casos, por ejemplo, o mejor dicho, no tiene una utilidad tan útil, valga la redundancia, como digamos la auscultación o la palpación. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes cómo está, bueno, este doctor aquí viéndole a este paciente, un paciente prácticamente semidesnudo, ¿no? En el cual muchos pacientes se sienten ya al simple hecho de acudir al doctor más nerviosos. Y ahora imagínense ustedes, un paciente sin camisa eh, eh, puede sentirse más nervioso, aumenta la frecuencia cardíaca y por tanto da esa sensación obviamente errónea de latidos, ¿no? O peor en una mujer, ahí ya sea con el brasier, eh, o sea, no es no es eh, un momento, digamos, que podría ser del todo cómodo para el paciente. Sin embargo, si es que nosotros hablamos con el paciente, le mencionamos porque está el hecho acostado, nosotros podemos así proceder a la inspección. De hecho, en muchos casos, como a veces hay muchos pacientes, se va a hacer al mismo tiempo la inspección que la palpación o la auscultación. Digamos, por ejemplo, yo hago eso. Al momento que estoy auscultando a un paciente y le digo que, bueno, se suba un poco la camiseta, ya estoy evidenciando si es que hay alguna cicatriz, si es que hay alguna deformidad, que ya la vamos a ver a continuación. Y entonces ya estamos valorando eso en conjunto. Entonces, hablando un poco de algunas variantes de lo que es la caja del tórax, tenemos el pectus excavatum, en el cual en la zona central del esternón está hundida. Es decir, hay una excavación, como si fuese una excavación. Se reducirá el diámetro antero-posterior y esta anomalía pues, puede interpretarse falsamente como una cardiomegalia en un examen radiológico, entonces para eso tomar en cuenta. En casos extremos de pectus excavatum puede haber obstrucciones el tracto de salida del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar. Ahora lo contrario es el pectus carinatum, que en la zona central del esternón está hacia afuera. Aquí va a aumentar el diámetro anteroposterior del tórax. Tenemos también el tórax dentonel, que como este gráfico que está aquí, o tórax como en tanque. También en algunos otros libros se los menciona así. Aquí hay un aumento marcado del diámetro anteroposterior. Este es muy frecuente en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Escoliosis y escoliosis graves, en el cual lo normal es que
columna vertebral tenga una dirección pues rectilínea y no como la que se encuentra aquí. En casos de escoliosis graves, eh, hay una reducción obviamente de la caja torácica y puede llevar a problemas mecánicos incluso en la respiración, ¿ok? Eso ya amerita cirugía. En casos de escoliosis leves o moderadas, pues el manejo sería sintomático, es decir, usar corsés para mejorar la postura, realizar natación, y sobre todo no subir de peso, porque recuerden que la columna es lo que le sostiene al cuerpo, al peso. Una mastectomía radical. ¿En qué tiene repercusión esto con respecto a la somnología cardiovascular? Digamos en un cáncer de mama que se extirpó a la paciente la mama, pues se puede generar un diagnóstico erróneo de hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque hay una percepción exagerada de los latidos precordiales, asimismo como hay un aumento del voltaje de las derivaciones electrocardiográficas. Ya vamos a ver en el electrocardiograma, pero bueno, las derivaciones precordiales son las que van de B1 a B6. Si es que en un caso, en una mujer se le extirpó la mama, pues estarán los electrodos más en contacto con la piel y por tanto mayor cercanos al corazón. Ahora vamos con la palpación. No tiene una relevancia en sí tan útil. Lo que sí se menciona es en el dolor de pecho, el dolor de tórax. Nos podría ayudar a diferenciar de los dolores, digamos, musculares del dolor de tipo isquémico. Tenemos el síndrome de Tietze, que es el dolor en el segundo y el tercer cartílago costal izquierdo, sin cambios inflamatorios. La fibrositis, que es una contractura dolorosa de ambos músculos pectorales, secundaria a una tensión muscular o ansiedad, y las neuralgias intercostales, siempre acompañadas de parestesias. Y aquí, bueno, tenemos que acompañar también la columna, ¿no? Un breve vistazo, un examen semiológico igual a la columna, para descartar lesiones como escoliosis, lesiones óseas, etc. Entonces aquí, bueno, como habíamos visto en el video de la clase de dolor torácico, de semiología del dolor torácico, afortunadamente las causas más frecuentes de dolor torácico son las menos mortales. Entonces, la costocondritis está en una de esas, el síndrome de Tietze. Entonces, por eso es importante la palpación, ¿no? Palpar espacios intercostales, costillas, para darnos cuenta si es que es un dolor que el paciente eh, podría catalogarse como dolor inflamatorio o un dolor isquémico. Bueno, seguimos con la palpación. Ahora tenemos que valorar los latidos precordiales. Se dividen en dos, en latidos localizados y en latidos difusos. Los latidos son vibraciones de baja frecuencia que en la práctica pueden ser valorables tanto como inspección, simplemente al ver al paciente, y mediante la palpación. No se van a visualizar normalmente, o sea, por lo menos no se deberían ver a los latidos. Eh, ¿Por qué? Porque no es fácil verlos. Sobre todo en pacientes obesos con grandes cantidad de tejido adiposo, pues no va a ser fácil evidenciar latidos. Lo que sí se puede evidenciar es, digamos, en el esfuerzo, cuando ustedes están haciendo ejercicio, digamos, están sin camisa, fíjense ustedes como ustedes mismos notarán cómo se dan los latidos en su pecho, en su tórax, en pacientes jóvenes, en pacientes muy delgados y en la infancia. Vamos con los latidos localizados. Aquí tenemos al famoso choque de punta. El famoso choque de punta cardíaco en el adulto en reposo se va a palpar en el quinto espacio intercostal en la línea media clavicular. ¿Cómo la vamos a palpar? Pues nosotros con nuestros dedos de la mano. Es anormal no sentirlo esto antes de los 20 años. ¿Por qué? Pues yo les había mencionado en un
joven, niño, adolescente, generalmente son pacientes delgados que está en mayor contacto o en mayor cercanía al corazón del tórax, entonces, por lo tanto, sí, debe valorarse siempre este choque de punta en pacientes menores de 20 años. Ya se va a dejar de percibirse con menos claridad después de los 40 años. ¿Cómo se valora de la mejor manera? Mediante la posición de Pachón, que es esta que podemos ver aquí, que es un paciente en decúbito lateral izquierdo, con el brazo atrás de la cabeza, atrás de la nuca, y pues nosotros valorando con nuestra mano derecha el quinto espacio intercostal izquierdo del paciente. El choque de punta se compone de dos movimientos o sensaciones táctiles, que es el latido real y la vibración. El latido va a provenir del endurecimiento y el movimiento del corazón. En cambio, la vibración deriva de las válvulas auriculoventriculares, del cierre de estas mismas. Nosotros tenemos algunas modificaciones en cuanto al choque de punta. Hay algunas causas que aumentan la intensidad de esta sensación de choque de punta. Causas normales como el ejercicio que les había mencionado, el embarazo, la emoción, son causas fisiológicas. Aquí hay un gráfico como nos representa el choque de punta normal en situaciones fisiológicas, ya en causas patológicas, como por ejemplo en la hipertrofia ventricular izquierda, en la cual el ápex se va a desplazar hacia la izquierda y hacia abajo, o también en otras causas patológicas como tumores o la citis. Si estas bien son causas de aumento de intensidad, también tenemos de aumento de la duración. Esto es cuando hay un obstáculo en la eyección del ventrículo izquierdo. Entonces la duración del choque de punta se va a prolongar, haciéndose un choque de punta sostenido. Cuando hay estos casos, pues en la estenosis aórtica, con una hipertensión arterial mal controlada de larga data. Si hablamos del desplazamiento del choque de punta, hay causas normales extracardíacas, como por ejemplo atelectasias, neumotoras de atención o restricciones fibrosas, es decir, que sean afuera del corazón, que no correspondan al corazón. Elevaciones del diafragma por parálisis o hernias del diafragma. Una persona que sea muy alta y delgada y que se desplace hacia el sexto espacio intercostal izquierdo, o en dextrocardia, obviamente, ya no estará el choque de punta hacia la izquierda, sino hacia la derecha, o en una hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo muy excesiva. Cambios en la forma o carácter de este choque de punta. Tenemos al, al choque de punta en resorte, que es como aquí, como lo podemos ver aquí, que es típico de la estenosis mitral, en la cual predomina una vibración más que la sensación de latido. Tenemos aquí el tremor cordis presistólico y el tremor cordis protodiastólico, en el cual se valora un doble choque. En la auscultación, nosotros escucharemos del ritmo de galope, que ya vamos a ver más adelante en esta misma clase. Y el tercer y cuarto ruido se van a palpar mejor de lo que se esculta. Ya vamos a ver igualmente qué es el tercer ruido y qué es el cuarto ruido. Otro latido localizado que tenemos es el latido paraesternal izquierdo. Aquí, en vez de nuestros dedos, nosotros vamos a palpar con nuestra base de la mano, nuestra palma, a la altura del cuarto, quinto espacio intercostal, más o menos línea paraesternal izquierda. Es consecuencia de una sístole potente y de un ventrículo derecho dilatado e hipertrofiado. ¿Y cuándo puede ocurrir esto? Pues en estenosis pulmonar o en hipertensión pulmonar. Esta maniobra que les expliqué se llama la maniobra de Dresler o maniobra del talón de la mano. Tenemos también el latido de la actividad pulsátil de la arteria pulmonar. Esta va a aparecer más o menos en el segundo y espacio intercostal izquierdo. ¿Y cuáles son las causas? Pues las mismas que el latido paraesternal izquierdo. De hecho, esta sensación de latido en estos espacios intercostales tiene una sensibilidad del 96% y especificidad del 73% para una hipertensión pulmonar. Entrando a los latidos difusos o universales,
se llaman así porque comprometen o todo el tórax o partes difusas de este tórax, incluso partes ya sea superior del abdomen, ya sea el epigastrio o la parte posterior del tórax, es decir, en la espalda. Vamos a empezar con el latido diagonal directo, que este es originado por el desplazamiento hacia afuera del área precordial y lateral izquierda. ¿Cuándo se dará esta sensación de latido? Pues en hipertrofias ventriculares izquierdas, secundarias a valvulopatías aórticas y acompañadas de cardiopatías hipertensivas graves. Tenemos latido diagonal invertido, que es lo contrario del anterior. Este es menos frecuente. Y las causas pues son aneurismas de la aorta acompañado de una insuficiencia aórtica y actualmente también puede darse por una megaaurícula izquierda más fibrilación auricular con una insuficiencia mitral grave. Este afortunadamente es menos frecuente por las mismas conjunto de patologías que este tiene. El latido sagital o antero superior es ese latido en el cual se da un desplazamiento hacia adelante en la pared anterior del tórax y una depresión en ambas caras laterales y en la base posterior izquierda del tórax. ¿Cuándo se va a producir este latido sagital? En hipertrofias ventriculares derechas, ya sea por estenosis pulmonar grave o en esta cardiopatía congénita que es la tetralogía de Fallot. Tenemos el latido transversal. Aquí hay un ascenso del hemitórax derecho y la pared abdominal adyacente, junto a un descenso de la pared izquierda. Se da incluso una expansión hepática, ya sea por una insuficiencia tricuspidia acompañada de una fibrilación auricular. De lo que se menciona del latido transversal es que es un latido inestable. ¿Qué quiere decir esto? Que puede aparecer y desaparecer en el transcurso del día, a diferencia de todos los demás que siempre van a ser latidos constantes. Vamos con las vibraciones. Las vibraciones valvulares es esa expresión palpatoria que se manifiesta en los ruidos cardíacos, ya sean normales o anormales. ¿Cuándo habrá vibraciones normales de manera fisiológica? Pues al palpar el primer ruido en el ápice del tórax. Mayormente se los va a sentir en niños o en adolescentes delgados o adultos delgados, como les mencioné. Se va a sentir la vibración que corresponde al cierre de las válvulas semilunares en el segundo y tercer espacio intercostal izquierdo del paciente. ¿Y cuándo serán estas vibraciones valvulares anormales o patológicas? En estenosis mitral, en hipertensión pulmonar o en el hipertiroidismo o en la fiebre. También recordar que las válvulas protésicas, al ser, bueno, cuando veamos valvulopatías vamos a ver que las válvulas protésicas pueden ser de material mecánico o biológico, pero en caso de ser válvulas mecánicas van a producir vibraciones palpables de mayor magnitud. ¿Ok? Ahora en cuanto a los frémitos. Ustedes cuando estudiaron o estudiaran semiología de una manera general, van a darse cuenta que los frémitos también es una forma de valorar el aspecto pulmonar de un paciente. Los frémitos son vibraciones de la pared torácica, que es la expresión respiratoria de los soplos intensos o graves. Recordar que la mano no tiene la misma sensibilidad del oído. Entonces, si bien los frémitos está catalogado en todos los libros de semiología como algo que hay que hacerlo, no se confía en 100% de ellos. Siempre la mano no va a ser menos sensible que el oído, ¿ok? Entonces, igual podemos dividir los frémitos en frémitos sistólicos o diastólicos de acuerdo en qué fase del ciclo cardíaco se encuentren. Aquí les puse los números del 1 al 5 y las ubicaciones en donde se palparían estos frémitos. Por ejemplo, en caso de una estenosis pulmonar más un conducto arterioso persistente, pues se encontrará aquí. En caso de una estenosis aórtica, el frémito se encontrará aquí. En una insuficiencia mitral, pues se encontrará aquí y así mismo con todo lo demás. Ahí se los dejo la foto para que hagan una captura y ustedes mismos lo lean. Ahora vamos con la percusión. La percusión no tiene un uso claro e evidente en la semiología cardiovascular. Y en verdad sí,
Nosotros lo que más nos interesa en cuanto al tórax es el corazón, si nos estamos enfocando en la semiología cardiovascular. Eh, la única uso que le podemos dar a la percusión en el examen del tórax es que hay una zona de matidez en forma rectangular en el cuarto quinto espacio intercostal izquierda de la línea parasternal izquierda, que va hacia la línea media clavicular izquierda. Entonces, en casos de agrandamiento del ventrículo derecho o de un derrame pericárdico voluminoso, cambiará esa zona de matidez, la zona timpánica. Aquí les pongo un cuadro en el cual se da un resumen de lo que nosotros valoraremos en un examen del tórax en cuanto a la inspección, inspección, palpación y percusión. Listo, vamos a iniciar con lo más relevante en cuanto al examen del tórax, que es la auscultación. Y no solamente dentro de la semiología cardiovascular. Ustedes, como médicos generales, tienen que siempre hacer por lo menos escuchar los cuatro focos cardíacos de un paciente. Siempre, chicos, no se olviden que es de lo más básico eso. Entonces, la auscultación es lo que mayor información y más útil en la semiología cardiovascular y comúnmente se valora al paciente sentado o en la maniobra de Pachón, que es en decúbito lateral izquierdo. ¿Cuáles son estos focos de auscultación que les digo? Los básicos, los que todo médico tiene que saber, sea cual sea la especialidad que haya escogido. El foco mitral, que corresponde al área del ápex, justo donde se palpa el choque de punta, que está en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda. El foco tricuspidio, que corresponde a la proyección del sonido de la válvula tricúspide. La válvula tricúspide está aquí, pero el sonido se lo ocultará mejor aquí, en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. El foco aórtico, que es este que podemos ver aquí, que se encuentra en la línea paraesternal derecha, ¿ok? En el segundo espacio intercostal, 1, 2. El foco pulmonar, que es lo mismo que el aórtico, pero al otro lado, segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Hay otros focos de auscultación que, como les digo, mientras un médico general sepa los cuatro principales, pero también tenemos otros más, por ejemplo, el foco accesorio de ERF, es ese foco que corresponde a la proyección del sonido de la válvula aórtica, sobre todo en regurgitación, es decir, en caso de insuficiencia aórtica. Y se va a encontrar en el tercer espacio intercostal, pero en la línea paraesternal izquierda, ¿ok? Más o menos por aquí. El foco de la aorta descendente es ese foco que corresponde a la proyección de la aorta sobre la pared posterior del tórax, sobre todo del tórax izquierdo, del hemitórax izquierdo, desde la tercera hasta la 12ª vértebra dorsal. Es una zona de auscultación de la coartación de la aorta. Vamos a entrar con los ruidos cardíacos, chicos. Les voy a dejar en la descripción todos los videos que puse aquí en estas diapositivas. Los tomé del canal del doctor Luis Lazo Rodríguez, un doctor espectacular que los videos ya están muchos años en YouTube, pero aún tienen bastante eh, enseñanza y están hechos de una forma tan didáctica que cualquier persona lo podría comprender. Entonces, el primer ruido cardíaco va a ser consecuencia del cierre de las válvulas auriculoventriculares. Eh, Nosotros, para valorar el primer ruido cardíaco, siempre lo vamos a valorar con el segundo. Dependiendo de sea la fuente bibliográfica que ustedes lean o estudien, estará escrito como S1 o R1, sea sonido 1 o ruido 1. Va a ser un tono ligeramente más bajo que el segundo ruido y su onomatopeya es loop, es decir, siempre es loop dup, loop dup, loop dup, y va a tener mayor intensidad en la punta, o sea, en el cuarto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda y en el foco tricuspidio también. El segundo ruido es consecuencia del cierre en cambio de las válvulas semilunares. Eh, de las válvulas semilunares, en la cual la duración de aquí va a ser de 0.6
a 0,12 segundos. Es un poco más alto que el primer ruido. Y la onomatopeya de este va a ser dub. Loop, dub, loop, dub. Siempre acuérdense de esa onomatopeya y pues ya van a saber en qué fase del ciclo cardíaco está el paciente cuando ustedes lo ocultan. En adultos jóvenes se va a percibirse normalmente desdoblado al final de la inspiración en el foco pulmonar. Ok, vamos al tercer ruido. El tercer ruido se escucha en la primera fase de la diástole. Como les digo, les voy a dejar estos videos en la descripción del canal para que ustedes mismos lo puedan escuchar con audífonos porque es de la forma que esto tienen que escucharlo. Lo característico de este ruido es glup, dup, dup, glup, dup, dup, glup, dup, dup. Así suena más o menos. Ustedes tienen que escucharlo por su cuenta con audífonos. Este ruido, este tercer ruido es inmediatamente después del, del segundo ruido, como ustedes pueden ver aquí, durante la apertura de las válvulas eh, auriculoventriculares, justo en la fase de llenado rápido pasivo. Es un sonido de baja intensidad, de hecho por lo general es suave. ¿Por qué se origina este C3? Las paredes de los ventrículos, a medida que se están llenando de sangre, alcanzan su máximo punto de distensión. Entonces va a existir una desaceleración del flujo sanguíneo y una vibración de baja intensidad en los ventrículos. Eso es lo que va a originar el S3. Hay causas fisiológicas y patológicas de este C3. ¿Cuándo va a ser normal este ruido? En niños. En niños menores de 12 o en otras fuentes mencionan menores de 10 años. O también en pacientes jóvenes, sobre todo delgados, menores de 30 años. Pero que estos no se asocien con ningún otro tipo de enfermedad cardíaca. Es decir, que solo sea el soplo, el ruido, el tercer ruido, sin ningún otro signo o síntoma de enfermedad cardíaca. O también en mujeres que cursan el tercer trimestre de embarazo. ¿Y cuándo va a ser patológico este ruido? En casos de insuficiencia cardíaca, insuficiencia mitral o tricuspidia. Aquí adquiere una cadencia de galope el ruido. Cuando ustedes lo escuchen, van a darse cuenta que es como si fuese un galope el ruido. En otros casos patológicos, también como la pericarditis constrictiva, el derrame pericárdico, también provoca un S3. El cuarto ruido es un sonido diastólico de baja frecuencia y se va a escuchar justamente antes del primer ruido. ¿Por qué se produce este ruido? Se produce en la fase de llenado rápido activo, es decir, cuando hay esa contracción auricular que expulsa el resto de la sangre acumulada en las aurículas hacia los ventrículos, es decir, en la fase telediastólica. Eh, Aquí este cuarto ruido está provocado por una distensión brusca y vibración de los ventrículos al momento que se da la contracción auricular. Se va a auscultar mejor cuando ponemos al paciente en decúbito lateral izquierdo. Eh, Siempre va a ser patológico, chicos. Si se encuentran un S4, siempre va a ser patológico, sea cual sea la edad que este tenga. Si es que se origina en el corazón izquierdo, pues las causas será hipertensión arterial, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica o enfermedad coronaria. Y si se origina del corazón derecho, que es menos frecuente, lo vamos a auscultar en el borde esternal izquierdo, justamente en el foco tricuspidio. Y va a aumentar con la inspiración y dentro de las causas de aquí está la hipertensión pulmonar, la estenosis y estenosis de la válvula pulmonar. Ahora vamos a hablar de los desdoblamientos de estos ruidos cardíacos. En algún momento quizás ustedes escucharon o leyeron este ruido cardíaco está desdoblado. Se dice de un ruido cardíaco está desdoblado
cuando se escuchan dos fenómenos sonoros en el mismo ruido, sin un silencio intermedio. Esto, con la práctica y mediante lo escuchen ustedes siempre, van a hacerse cada vez más maestros en esto. ¿Por qué? Porque es muy difícil a alguien, incluso a los mismos médicos graduados, especialistas de otras especialidades, es difícil diferenciar cuando uno está desdoblado o no. El desdoblamiento del primer ruido es raro y puede ser fisiológico siempre y cuando sea la inspiración, y patológico ocurre en bloqueos completos de rama y estará invertido en el bloqueo completo de rama izquierda. Lo que es más común es en el desdoblamiento del segundo ruido. Aquí se llama desdoblamiento fisiológico, pero siempre y cuando sea mediante la inspiración. Por ejemplo, ahí es gloop tup, gloop tup, gloop tup, gloop tup, gloop tup. Ahí es gloop gloop, gloop gloop, gloop gloop, gloop gloop. Esa es básicamente el sonido desdoblado. ¿Ok? Entonces, al mismo tiempo, ¿por qué se da este desdoblamiento del segundo ruido fisiológico? ¿Por qué se da en la inspiración? Porque en la inspiración, recuerden que aumenta el retorno venoso en el lado derecho, aurícula izquierda y ventrículo derecho. Entonces va a aumentar el volumen de las cavidades cardíacas derechas. Y a medida que aumenta la sangre en este corazón derecho, aumenta la capacidad vascular pulmonar, porque está conectado el corazón derecho con los pulmones. Entonces se acumula más sangre en el lecho pulmonar, lo que va a disminuir la cantidad de sangre que entra al corazón izquierdo. Y como resultado, el ventrículo izquierdo se va a vaciar más rápido que el derecho, lo que este aumento del volumen del ventrículo derecho va a retrasar el cierre de la válvula pulmonar, por lo que la válvula eh, aórtica se cierra primero. Por eso está primero la A de aórtica, la P de pulmonar, está antes, se cierra unos 0.04, 0.6 segundos antes que el otro ruido, y da lugar a este segundo ruido desdoblado. Ahora, ¿cuándo tendremos un desdoblamiento del segundo ruido patológico? Cuando hay algunas categorías. Desdoblamiento permanente y fijo, cuando los componentes tanto aórtico como pulmonar están separados por 0.06 de 0.08 segundos y no va a cambiar con la respiración. Cuando tenemos aquí, pues cuando hay la comunicación interauricular en el shunt de izquierda a derecha. Tenemos el desdoblamiento permanente, pero no fijo, es decir, cuando el desdoblamiento va a persistir en ambas fases, pero se atenúa con la expiración. ¿Ok? Aquí como ejemplos tenemos la comunicación interventricular, el retorno venoso anómalo y bloqueo completo de rama derecha. Y tenemos el desdoblamiento paradójico, es decir, cuando es lo contrario, cuando el desdoblamiento aparece en la expiración, al revés de lo común que es esperable en la inspiración, pero aquí se atenuará o desaparece con inspiración. Aquí, ¿qué ejemplos tenemos? Pues el bloqueo de rama izquierda, el síndrome de Ward-Parkinson-White, la estenosis aórtica o en la transposición de grandes vasos. Tenemos el reforzamiento permanente de los ruidos cardíacos. Hay un reforzamiento del primer ruido en los estados hipercinéticos, como por ejemplo del hipertiroidismo, el esfuerzo, la estenosis mitral o tricuspidia, y en hipertensión grave. ¿Cuándo se reforzará el segundo ruido? En hipertensión, por aumento del componente aórtico, o en la hipertensión pulmonar. Reforzamiento del tercer ruido, pues si es muy notorio, va a ser siempre patológico. Y aquí, ¿en qué enfermedades podemos ver? En una insuficiencia mitral, en una insuficiencia aórtica, comunicación interauricular, comunicación en la persistencia del conducto arterioso, miocarditis y miocardiopatías dilatadas. Y el reforzamiento del cuarto ruido siempre va a ser patológico, si el propio ruido ya lo es, ¿no? Entonces aquí va a ser en casos de estenosis aórtica grave, cuando la tensión diastólica es mayor de 100, o en otros casos como coartación de aórtica o estenosis pulmonar grave. Tenemos al famoso galope de suma, que es en caso de que un paciente tenga taquicardia, eh, el periodo correspondiente a la diástole es corta. Entonces, si es que está ya un S3 y un S4, estos se llegan a fusionar, generando este llamado galope de suma.
que es como si fuera tucutu, 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 como si fuese un caballo, como si estuviese alguien galopando. ¿Ok? En esto se da en dosis excesivas, en intoxicación por digitálicos, en una conducción auriculoventricular prolongada. Siempre la presencia de un galope de suma, chicos, es indicación de un fallo circulatorio severo. Es algo muy grave, ¿ok? Ahora, ¿cuándo existe atenuación de los ruidos cardíacos? Esta es un poco menos importante que los reforzamientos, sobre todo en cuanto a la forma del diagnóstico, pero cuando se va a atenuar el primer ruido en una insuficiencia cardíaca acompañada de una miocardiopatía dilatada o en una estenosis mitral con calcificación, y en el segundo ruido en insuficiencia aórtica grave por destrucción de las válvulas inmodias en estenosis pulmonar y aórtica grave. Aquí tenemos un resumen de los cambios de intensidad de los ruidos cardíacos y lo que valoramos en la auscultación. Aumento de la intensidad y disminución de la intensidad. Vamos con los ruidos agregados. Tanto clic aórtico como clic pulmonar, chicos, es algo que les va a costar entender, sobre todo en la práctica, porque los clics son vibraciones chasqueantes breves de alta frecuencia que en su mayoría están solapados con el soplo. Entonces, a los clics los producen vibraciones de la pared aórtica, si es que no estamos hablando de un clic aórtico. Aquí las valvas que tengan cierto grado de fibrosis en una eyección muy potente, o en una estenosis aórtica grave, o en una aorta bicúspide, hipertensión grave. Y se puede percibir mejor en el foco mitral y accesorio DER, y no se va a modificar con la respiración. Tenemos al clic pulmonar, que es de igual características que el aórtico. Este más bien solo cambia donde se ausculta, es en el foco pulmonar y se retrasará con la expiración. Todo esto de los clics ya les dejo en la descripción del video, ¿ok? Tenemos a los ruidos, otros ruidos agregados, como el chasquido mitral y el chasquido tricuspidio. El chasquido es una vibración chasqueante, como dice su nombre, breve y de alta frecuencia, en el cual nosotros vamos a valorar un paciente de mejor forma en el ápice. Y se puede encontrar en la estenosis mitral. De hecho, este es el soplo de la estenosis mitral, acompañado de un soplo mesodiastólico, que ya vamos a ver lo que significa esa palabra, mesodiastólico. También puede haber un choclo, un soplo eh, tricuspidio, aunque es más raro. En este, en cambio, se encuentra en la estenosis tricuspidia, obviamente, y aumenta de intensidad en inspiración y se ausculta en el foco tricuspidio. Tenemos al golpe pericárdico, en el cual ocurre por la vuelta a su posición del equilibrio de un pericardio engrosado. Se lo va a valorar mejor en el foco apexiano. Es de una tonalidad aguda y ligeramente adelantado, pudiendo alcanzar mayor tonalidad que los dos ruidos. Y en válvulas protésicas, como les había un poco mencionado antes, se escuchará un primer y segundo ruido de un tono metálico. Va a aumentar la intensidad en la inspiración y se escucha en el foco tricuspidio. Y si es que se llega a ver algún soplo en algún lugar donde esté implantada válvulas protésicas, pues puede ser significancia de que haya disfunción de las mismas. Muy bien, vamos a iniciar con los soplos cardíacos. Yo sé que la clase de semiología está enfocada en el aspecto solo normal, pero al momento que ustedes estudien auscultación, está siempre abordado en el tema los soplos. Y esto nos va a servir muchísimo cuando veamos valvulopatías. Los soplos cardíacos son vibraciones generadas por el flujo sanguíneo turbulento derivado de un aumento brusco de la sangre. Siempre va a haber algunos términos que son holo sistólico, holo diastólico, proto, meso, tele, dobles y continuo. Holo le hace referencia a que dura toda la fase. Si es holo sistólico es que dura toda la sístole, holo diastólico en toda la diástole. Proto es que dura la parte inicial, meso la mitad, tele la parte final. Dobles cuando ocupan tanto la porción de la sístole y de la diástole, y continuo cuando dura tanto la sístole como la diástole.
Aquí tenemos como por ejemplo hay algunas enfermedades que se presentan en la diástole. Miren aquí cómo está el ruido 1, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, el ruido 2, el cierre de las válvulas sigmoideas. Y siempre la diástole va a durar un poco más que la sístole. ¿Cómo vamos a clasificar estos soplos? Según la escala de Levine-Hervey, en la cual nos clasifica en grados a los soplos de grado 1 a 6, siendo grado 1 un soplo leve, más bien dudoso, que en la cual si es que hay más de un observador o alguien que puede escuchar, pues no todos lo oyen. En el grado 2 todos lo escuchan, pero es de escasa magnitud. El grado 3 es intenso, pero no produce frémito. El 4 es intenso y da frémito. El 5 es el grado más fuerte que se escucha con estetoscopio y el grado 6 es tan fuerte aparentemente que se escucha sin estetoscopio. Aquí les puse este gráfico en el cual nos va a ayudar a qué tipo de soplo es en un paciente que tenga estenosis o insuficiencia y cuál es la válvula afectada. Siempre, digamos, en una válvula aórtica, si está en estenosis, no se va a poder abrir bien, estará cerrada. En cuanto a la aorta, en la estenosis, pues será el soplo sistólico, porque en la sístole es cuando se abre la válvula aórtica como pulmonar, entonces será sistólico, y lo contrario será insuficiencia. Y asimismo pueden hacer ese razonamiento para las otras válvulas, pero si es que ya no quieren, no pueden, pues apréndense así este cuadrito. Vamos a iniciar con los soplos sistólicos eyectivos. Estos son soplos que dejan un intervalo libre entre su comienzo y el primer ruido cardíaco, y un otro semejante entre su final y el componente del segundo ruido. Será un predominio mesosistólico, es decir, en la mitad de la sístole, y es común en estenosis aórtica y estenosis pulmonar. ¿Cómo será este sonido? Pues algo así como entonces, ese soplo es en la parte de la sístole, justo en la mitad de la sístole. Entonces es un soplo mesosistólico de tipo romboidal, como podemos ver aquí, como un rombo. Y se escucha mejor en el foco aórtico. Eh, Esto se produce cuando hay dificultad para el vaciamiento de los ventrículos, produciéndose turbulencia en la salida de sangre a través de las válvulas aórticas y pulmonar. Seguimos con los soplos sistólicos deyectivos. Vamos al soplo de la estenosis pulmonar. Es un soplo igual al de la estenosis aórtica y siempre en alguna patología, o bueno, casi siempre en una patología congénita, perdón, en una valvulopatía o soplo en el corazón derecho, pues estará acompañado de una origen congénito. Aquí el soplo es de máxima intensidad en el flujo pulmonar y a veces en el cuello en la parte izquierda. ¿Okay? El soplo de la comunicación interauricular es un soplo que se oculta mejor en el foco pulmonar, y es un soplo sistólico expulsivo. ¿De qué se debe este soplo de la comunicación interauricular? Eh, por una sobrecarga del volumen del ventrículo derecho y el exceso de sangre que sale a través de la válvula pulmonar. El segundo ruido se encuentra ampliamente desdoblado y no presenta variación con la respiración. Entonces, el cierre de la válvula pulmonar se presenta 0.07 segundos después del cierre de la válvula aórtica. Este desdoblamiento se debe al exceso del volumen del ventrículo derecho, lo que va a ocasionar un retardo en el cierre de la válvula pulmonar. Vamos a entrar con los soplos sistólicos recurgitantes. Estos soplos van a ocupar toda la sístole y van a comenzar con el primer ruido y terminan con el segundo. Miren, son soplos holosistólicos, toda la sístole. El soplo de la insuficiencia mitral se presenta cuando un flujo regurgita de una cavidad cardíaca a otra.
Lo que es característico de estos soplos es que abarcan toda la fase sistólica con la misma intensidad, por lo que son denominados holosistólicos o pansistólicos. Son de tonalidad alta, de hecho, se menciona como si fuese un vagón de tren, un chorro de vapor. Suena como si fuese un vapor. ¿Ok? Y el video se los dejo en la descripción para que ustedes mismos lo vean. Tenemos el soplo de la insuficiencia mitral crónica, en el cual los pacientes con insuficiencia mitral crónica cursan con una dilatación de los ventrículos y disfunción sistólica, por lo que el soplo holosistólico, el cual es de mayor intensidad, escucharemos un tercer ruido. Aquí está, tercer ruido. Tenemos al prolapso de la válvula mitral, en el cual es un soplo telesistólico, porque ocurre al final de la sístole. ¿Ya? El primer ruido es un primer ruido reforzado y un clic sistólico separado del primer ruido, seguido frecuentemente por un soplo creciente en el cual alcanza una intensidad máxima durante la fase telesistólica que puede enmascarar un segundo ruido. El soplo sistólico también se debe a la agitación mitral. Ok, tenemos al soplo de insuficiencia tricuspidia, que es un soplo tipo holosistólico, es decir, todas las sístoles deben incrementar con la inspiración. ¿Y por qué se incrementa con la inspiración? Porque hay un mayor volumen de retorno de volumen de sangre a las cavidades derechas, como ya les había mencionado. El soplo de la insuficiencia tricuspidia se escucha mejor en el foco tricuspidio, es decir, línea parasternal izquierda, línea cuarto quinto espacio intercostal. Este soplo de insuficiencia tricuspidia es un poco menor presión que otros, ya que la, las presiones del corazón derecho son más bajas. Tenemos al soplo de comunicación interventricular, que es un soplo holosistólico que ocupa toda la sístole y suele ser de la misma intensidad durante toda la fase sistólica, es decir, en par. Y se va a auscultar en el foco mitral y tricuspidio, siendo de mayor intensidad aquí en el foco tricuspidio. Ok, vamos ahora con los soplos diastólicos regurgitantes. Ya vimos los soplos sistólicos regurgitantes, ahora vamos con los diastólicos regurgitantes. Comienzan después del cierre de la válvula, de las válvulas auriculoventriculares. Se van a percibir mejor en la posición de Asolow, que es esta posición que vemos aquí. Aquí tenemos la insuficiencia aórtica. Este se oculta mejor en el foco aórtico con relación al foco accesorio de SEP. En este aparece inmediatamente después del segundo ruido. Primero, segundo ruido. Su intensidad es máxima y se da en la protodiástole, es decir, en la primera mitad de la diástole. ¿Ok? El soplo es de categoría protodiastólico, es decir, que dio a todos, y es de morfología triangular y decreciente. Vamos con el soplo de insuficiencia aórtica severa. Aquí es igual que el anterior, solo con diferencia que se acompaña un soplo sistólico rudo a nivel del segundo espacio intercostal derecho, que generará este ruido en sistólico. El soplo de insuficiencia pulmonar es igual que el soplo de insuficiencia aórtica, se va a ocultar en el foco pulmonar y siempre va a ser de origen congénito. Vamos a los soplos diastólicos de llenado. En las válvulas auriculoventriculares van a comenzar después del segundo ruido cardíaco. Son mesodiastólicos, es decir, ocurren en la mitad de la diástole eh, y ocurren en decreciendo. Lo va a preceder un rasquido, un chasquido. Aquí tenemos la estenosis mitral, el famoso soplo de la estenosis mitral, que es un soplo mesodiastólico. Miren, como está sístole, diástole, mesodiastólico, mitad de la diástole. Eh, y al final, ¿por qué aumentará el soplo aquí? Aumenta nuevamente la intensidad eh, porque se relaciona esta parte al paso de llenado rápido de sangre del ventrículo izquierdo por la contracción auricular izquierda.
Entonces, el soplo de estenosis mitral se ausculta mejor en decúbito lateral izquierdo y utilizando un receptor de campana. Tenemos el soplo de Corey-Combs, que es el soplo en la carditis reumática por estenosis mitral relativa al gran flujo. No traduce una estrechez significativa. Y el soplo de Austin Flint, que es este soplo que aparece en pacientes con insuficiencia aórtica severa, donde el flujo de regurgitación aórtica, al golpear la válvula anterior de la válvula mitral, ocasionará un cierre prematuro. ¿Okay? Es un soplo mesosiastólico de morfología romboidal. El de la estenosis tricuspidia es prácticamente el mismo de la estenosis mitral, pero se ausculta en el foco tricuspidio, con la inspiración aumentará y es más raro. El soplo de persistencia del conducto arterioso es un soplo continuo que generan cuando hay un cortocircuito y donde está comunicada una cámara de alta presión como la aorta con una de menos presión que son la arteria pulmonar. Entonces, en la persistencia del conducto arterioso hay una comunicación entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. El foco aórtico, el foco pulmonar o región infraclavicular izquierda. Eh, Siempre recordar, chicos, que la aorta va a manejar una presión sistólica y diastólica siempre mayor que cualquier vena o arteria que venga del corazón derecho, ¿no? Entonces, las causas de este tipo de soplo continuo, pues tenemos la persistencia del conducto arterioso, fístulas arteriovenosas y el aneurisma del seno del balsal. Tenemos soplos inocentes, que son aquellos soplos en el cual se dan una intensidad de grado 1 a 3 en niños o adolescentes en el foco pulmonar y aórtico. ¿Por qué se deben estos soplos? Pues puede ser por una válvula aórtica bicúspide, por una estenosis pulmonar leve o un prolapso de la válvula mitral. Y siempre debemos valorar con exámenes complementarios, chicos, siempre. No se queden que porque es un niño y encuentran un soplo, no es un niño y es normal, no. Siempre hagan por lo menos un electro o un eco. Los frotes pericárdicos es algo un poco más difícil de entender mediante las palabras, ya que son fenómenos soplantes de un aspecto comparado al crujir del cuero o un raspado de lija. En cualquier lugar del precordio o el ápex se puede sentir. Son, los frotes cardíacos son sonidos sistólicos que se pueden confundir con algún con un con un sí, que se pueden confundir con un ciclo cardíaco que tenga un soplo. Eh, y causas que pueden causar este frote pericárdico, pues son derrames pericárdicos, tamoramientos cardíacos, infartos del miocardio de carga anterior y a veces en una inspiración. Los crepitantes, si bien es algo más que corresponde al apartado pulmonar, en patología cardíaca nosotros lo podemos valorar en un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda y será los crepitantes de predominio en el lado izquierdo. ¿Por qué? Por aumento de la presión capilar más un edema intraalveolar. Y en casos graves como de edema de agudo de pulmón, se puede auscultar en ambos hemitórax los crepitantes más una tos angustiante. Esto ya los dejaré en la descripción para que ustedes mismos escuchen. Vamos en cuanto al abdomen. Si bien estamos viendo el tórax en la parte superior del abdomen, que es el epigastrio, es importante recalcar que también podemos ver latidos visibles y palpables, en el cual habrá latidos sistólicos negativos, visibles pero no palpables, en el cual hay estados de emoción, esfuerzo, anemia, en que se busca la retracción y el vacío originarios por el ventrículo derecho, normal. Los latidos sistólicos provocados por hipertrofia ventricular derecha. En estos pacientes son pacientes con hipertensión pulmonar, estenosis pulmonar o tetralogía de Fallot. Van a desaparecer con inspiración. Y tenemos los latidos positivos visibles y palpables, que son pacientes con hipertrofia del ventrículo derecho por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y está presente tanto en inspiración como expiración. En epigastrio se puede valorar la actividad aórtica también con una palpación profunda, no se valorará en obesidad extrema, mayor notorio
en la aspiración. En el hipocondrio derecho se puede valorar los latidos espáticos sistólicos, también en insuficiencia tricuspidia o en el agrandamiento hepático en la insuficiencia cardíaca congestiva. Y listo chicos, esto vimos con el video de hoy. Les voy a dejar todos la bibliografía en la descripción del video. Sé que es un video largo, pero bueno, eh, ya acabamos de ver todo con respecto a la semiología cardiovascular. En la siguiente clase nos vamos a enfocar meramente en lo que es electrocardiograma normal. Y listo chicos, muchas gracias.